Vamos ahora al fin de la Constitución. Hace un rato les decía que no debemos de confundir, ¿no? No debemos de confundir porque iniciamos con el objeto, ¿no? Iniciamos con el objeto. No confundir objeto con objetivo porque el objeto es la materia prima. El objeto es la carnita con la que trabaja el taquero, ¿no? El carnicero, ¿no? ¿Cuál es la materia prima de los tacos? La carne, ¿no? El suadero, ¿no? Esa es la materia prima. No confundir ese objeto. ¿Cuál es el objeto? Es la materia. No confundir el objeto con el objetivo. El objetivo sí es el fin. Y un fin significa propósito o finalidad, ¿no? Propósito o finalidad. Aquí tendríamos que preguntarnos cuál es el propósito entonces de la Constitución. ¿Cuál es el propósito, ¿no? O sea, habría que preguntarnos para qué está hecha la Constitución. ¿Para qué? ¿No? Es así, si alguien nos pregunta, si alguien nos pregunta, ¿para qué está hecha la Constitución? ¿Para qué? ¿Para qué sirve la Constitución, no? ¿Para qué está hecha? Lo que tendríamos que responder, lo primero que tenemos que responder es controlar. ¿Para qué? Para controlar y limitar el ejercicio del poder público. Controlar y limitar el ejercicio del poder público. Y esto hace un rato, esto lo hemos venido mencionando, hace un rato lo mencioné, controlar y limitar el ejercicio del poder político, porque precisamente es uno de los propósitos de la Constitución. Y es uno de los propósitos incluso históricos de la Constitución, ¿no? Ya les mencionaba que históricamente el detentador del poder público tuvo, o más bien incurrió en situaciones de abuso, ¿no? En situaciones de abuso de ese poder, ¿no? El rey de pronto abusaba de su poder, ¿no? Abusaba de su poder en detrimento de los derechos de las demás personas, ¿no? o de los súbditos, digamos, ¿no? Para hablar en términos medievales, ¿no? Abusaba de los derechos de las demás personas, ¿no? Y perjudicaba a las demás personas, ¿no? El rey abusaba de los derechos, también aparte del rey, el burgués, el funcionario, el varón, etcétera, abusaban, ¿no? Más recientemente, a lo mejor el presidente, el síndico, tal vez el comisario, ¿no? El sheriff, ¿no? Abusaban del poder político entonces, ¿qué había que hacer? ¿Qué era necesario hacer? Controlar y limitar el ejercicio de ese poder político, ¿no? Controlar y limitar. Esta es la primera respuesta que debemos nosotros tener presente para la finalidad de la Constitución. Es la primera respuesta. No porque sea la más importante, o tal vez sí sea la más importante, pero al menos es la primera que históricamente aparece, es la primera razón, es el primer propósito que históricamente aparece para la Constitución. Ajá. Históricamente el poder político abusaba. ¿Qué era lo que se necesitaba hacer? Entonces, controlar y limitar ese ejercicio de poder político. ¿Cómo? Con una Constitución. De esa manera, ¿no? Estableciendo una Constitución. Por eso es importante este primer propósito de la Constitución, que es controlar y limitar el ejercicio del poder político. Después, otro de los propósitos es establecer las reglas para el ejercicio controlado del poder político. Claro, esto es como la consecuencia, ¿no? Si ya tenemos la intención de controlar y limitar el ejercicio del poder político, lo siguiente que tenemos que hacer es establecer las reglas para poder hacer eso, ¿no? Las reglas que van a controlar ese poder político y las reglas que lo van a limitar, ¿no? ¿Dónde encuentro los límites al poder político? En la Constitución. ¿Dónde encuentro los controles al poder político? En la Constitución. Ahí es donde encuentro esas herramientas, ¿no? Esas reglas para el control del poder político. Ahí está, esa es una de las finalidades o de los propósitos. También, establecer las reglas, ¿no?
El siguiente punto es crear las instituciones para limitar y controlar el poder político. Es lo consecuente. Si ya tenemos la intención o el propósito de controlar y limitar, uno. Dos, ya tenemos ahora las reglas para controlar y limitar ese poder político. Ya establecimos las reglas. Vamos bien, ¿no? Ya vamos por buen camino. Ya no se queda nada más a nivel de la pura intención. Porque una cosa es la intención y la otra cosa es ponerlo por escrito. Y la otra, lo que sigue sería quién, ¿no? O qué órgano es el que va a aplicar esas reglas para controlar y limitar el ejercicio del poder político. Y entonces hay necesidad de crear las instituciones o los órganos para limitar y controlar ese poder político, lo cual es también otra de las finalidades de la Constitución, crear las instituciones para limitar y controlar el poder político. Ajá. O sea, no solamente la Constitución se queda a nivel de establecer esas reglas, sino que además establece o crea a los órganos que aplican esas reglas, ¿no? Esto ya agarra cierta congruencia, ¿no? Si no, imagínense si no hubiera órganos para aplicar esas reglas, aunque las reglas estuvieran muy, muy buenas, pues nadie las aplica y sale la misma que si no hubiera reglas, ¿no? El siguiente punto es establecer las reglas de los procesos políticos. Por supuesto, ese poder político es uno de los... ese poder político tiene como uno de sus objetivos ejercer el poder político, desde luego, pero por parte de los políticos, o sea, las personas que se dedican a la política. Las personas que se dedican a la política tienen como intención ejercer el poder político, pero lo tienen que hacer a través de ciertos procesos, no es como quieran, ¿no? No es así de forma anárquica, ¿no? Pues yo como yo quiera, ¿no? A ver cómo le hago, ¿no? No, porque hay reglas que establecen las formas en las que esos procesos políticos se deben de llevar a cabo, que establecen las formas en las que los políticos pueden detentar el poder político, ¿no? Y esto está relacionado con el siguiente punto, que es regular la búsqueda del poder político. Regular esa búsqueda del poder político. Entonces, el político busca ejercer el poder político, ¿no? Pero lo tiene que hacer a través de ciertas reglas, a través de ciertos procesos regulados o reglados o regidos en la Constitución. Y solamente de esa manera puede buscar el poder político y solamente de esa manera lo puede ejercer. Lo busca y lo ejerce. Ya cuando lo ejerce, cuando lo detenta y lo ejerce, lo hace en nombre y representación de las personas, de los ciudadanos, ¿no? Ya decíamos en términos de la teoría de la representatividad, ¿no? Después, proteger los derechos, otra de las finalidades de la Constitución, proteger los derechos y libertades de las personas. Protege derechos y libertades de las personas. Esto relacionado, por supuesto, con esa finalidad de controlar y limitar el ejercicio del poder político. Está relacionado. ¿Para qué limitamos y controlamos el ejercicio del poder político? Para proteger los derechos y libertades de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque los que detentan el poder, o los que detentaban el poder político, abusaban de este poder político y perjudicaban a las personas en sus derechos y libertades. Entonces, ¿qué era necesario hacer? Controlar y limitar ese poder político para proteger esos derechos y libertades de las personas, ¿no? Entonces, controlar y limitar para proteger. Esa sería como como redondear la idea, ¿no? de este control y limitación, ¿no? Y finalmente, distribuir las funciones estatales, un poco relacionado también con la división de poderes, ¿no? O con la organización del Estado. Se distribuyen las funciones estatales, se distribuyen para que cada uno de esos órganos sepa qué es lo que tiene que hacer, sepa qué es lo que puede hacer y sepa qué es lo que no puede hacer, por supuesto, ¿no?